Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos acompaña Eva Toledo, ella es la cofundadora de Padima. Eva está especializada en gestión de intangibles y es profesora en la Universidad de Estrategia. Además, es presidenta del Círculo de Directivos de Alicante. Padima es una firma especializada en la protección, defensa y puesta en valor de la innovación. Buenas, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues encantada de estar con vosotros un rato. Un placer, seguro que en los próximos minutos vamos a aprender mucho de protección de datos y demás, ¿no? Que es en lo que estás especializada. Pero cuéntanos, para que la gente te ubique, para que esos investigadores digan, Eva es la mejor. Hablarnos un poco de tu perfil profesional y de Padima como firma, qué es lo que hacéis, etcétera. Bueno, pues a nivel profesional yo diría que soy una de esas muchas personas que no tenía ninguna vocación, pero sabía que me gustaba el mundo de la empresa y me divertía conocer proyectos de los demás. A pesar de matricularme en ingeniería, rápidamente decidí estudiar economía pensando que eso me permitiría trabajar en el mundo de la empresa. Y fue ya a finales de la carrera cuando descubrí el mundo de los intangibles y me pareció fascinante, me pareció que había muchísimas cosas que hacer, que era un mundo muy copado por lo legal y que la visión empresarial se veía mucho menos. Y así me especialicé en gestión de intangibles, que con el máster de propiedad industrial. También hice un MBA y luego recientemente me he especializado también en inteligencia artificial y transformación digital. Y bueno, llevo en Padima el área de estrategia. Padima, como bien has comentado, es una firma que tratamos de ayudar a las empresas y a los investigadores a ganar competitividad, a un poco apoyarles en el éxito de sus proyectos, como pues con la protección, con la defensa y con la puesta en valor de esos resultados de innovación o de procesos creativos. Tenemos un área legal, un área de innovación y un área de estrategia que es la que dirijo yo, donde vemos cómo acompañar a la compañía, a la startup, a los grupos de investigación según el momento vital en el que se encuentran, para que la propiedad industrial y otras herramientas apoyen y sumen y sean un poco como un viento de popa que empuja el proyecto al éxito. A ver, Eva, vamos a empezar desde el principio. Yo soy muy ignorante. ¿Qué significa la gestión de intangibles? Bueno, pues los intangibles es todo lo que no podemos tocar. La economía actualmente ha virado a los intangibles y lo que importa es, por un lado, el paquete del conocimiento que está en las personas, conocimiento y actitudes, y otro paquete que es todo lo que son esas figuras, la marca, la imagen de un producto, de una compañía, el diseño de un producto, el motivo por el cual algo te enamora o lo aborreces, ese es el diseño, o las patentes que protegen innovaciones de carácter técnico. Todos los derechos de autor y otras figuras como el secreto industrial o indicaciones geográficas. Pues todo ese paquete de intangibles es lo que a día de hoy mueve la economía. De hecho, se dice que casi el 90% del valor de mercado de una compañía es el valor de los intangibles. Eso te iba a preguntar ahora, ¿qué porcentaje o qué importancia tiene el intangible dentro de una compañía investigadora? Pues dentro de una compañía investigadora seguro que el 90% o más, porque Ocean Tom, que es una consultora muy conocida, en el 2020 cifró con el índice Standard & Poor's que era el 90% del valor de las compañías lo sentaban los intangibles. Lógicamente es una media, pero en un ámbito investigador ese conocimiento que se pueda transformar en elementos únicos, exclusivos, es lo que vamos de alguna manera a exhibir, porque normalmente no hay una riqueza inmobiliaria, sino que lo que hay es una riqueza de conocimiento y de tecnología. ¿Cómo ha cambiado el mundo, eh? Totalmente. ¿Crees que existen mitos o ideas erróneas arraigadas que son recurrentemente un problema para la protección de las invenciones y de las propias creaciones, Eva? Sí, yo creo que existen muchas Cuenta. leyendas urbanas, ¿no? Llamemos leyendas urbanas. Lo primero tiene que ver con el tema presupuestario. La gente siempre cree que proteger el mundo de las patentes, que es muy caro, Es caro. y que eso es como para los galácticos, ¿no? Como para super primera división.
Y no es así, es decir, tú no tienes es caro o es un presupuesto elevado si tú quieres proteger en todo el mundo, pero a lo mejor nuestro proyecto requiere una protección menor y que eso sea el caramelo que lo hace atractivo para un inversor o para un comprador. Entonces ese sería el primer mito, que es muy caro y que no es Que lo tan acabamos de caro. tumbar. Mito tumbado. Mito tumbado. Luego, el segundo gran mito es respecto al tema de la paternidad. Mucha gente cree que porque tú has parido algo, ya es tuyo, ¿no? Ya te pertenece. Y eso solamente se da en los derechos de autor, ¿no? En lo que son las obras artísticas. Pero para tecnología, para diseño y para marcas, el derecho solo se obtiene por el registro válidamente efectuado. Entonces, muchas veces pues sigues funcionando bajo esa falsa creencia de que como el desarrollo es mío, la investigación es mía, nadie lo puede tocar. Ese es el segundo gran mito. Ojo, que la paternidad te dará satisfacción y derechos morales, pero nada más, ningún derecho de explotación. Como en la vida misma. Exactamente. Y luego el tercero que yo me señalaría es el hecho de que no requiere una gestión, ¿no? Es decir, bueno, esto ya cuando tengamos éxito ya lo miramos. Más adelante le echaré un vistazo. No, es una herramienta que nos puede dar solidez a nuestro proyecto y que puede ser en muchas ocasiones definitivo entre éxito o no éxito. Entonces no es algo secundario o para ver a futuro, sino que lo debes de contemplar desde el minuto cero. Es lo que le da valor a tu proyecto. Cuéntanos, ¿cuáles serían los 5 tips, consejos que podrías dar y que consideras imprescindibles para un investigador, para alguien que inventa algo, cualquiera que sea la solución técnica, si deseas explorar su protección? Dinos esos 5 consejillos. Vamos a ver si conseguimos que sean 5 y que no sean más. El primero es no divulgar. Los investigadores es verdad que tienen también en parte la obligación, aparte de la motivación, de publicar, ¿no? Los famosos papers, que además en la universidad te permiten pues ir teniendo esos trienios, es decir, yo sé que hay una cierta presión por publicar, ¿no? Pero la publicación divulga y la divulgación rompe el criterio de novedad mundial, que es el primero para poder patentar. Es decir, que tú hagas un artículo contando los resultados de la investigación, nos estamos cargando la posibilidad de poder solicitar una patente de esos resultados. Entonces ese es el primer tip, no divulgar sin haber consultado con quien corresponda si ese proyecto va a ser objeto de protección o se va a valorar si se puede proteger. Ese es el primer tip. El segundo tip tendría que ver con cuestiones del estudio del arte. Muchas veces seguimos una línea de investigación sin ser muy conscientes de lo que pasa alrededor. Los investigadores solemos conocer el entorno científico, pues por ir a congresos o conocer las publicaciones de otros científicos, pero el conocimiento que hay en las patentes es diferente. Hay muchas patentes que no están comercializándose, entonces pueden haber, sin tú saberlo, puedes tener un riesgo elevadísimo de infringir la patente de un tercero. Entonces, ese informe previo del estado del arte de las patentes te permite chequear y voltear o abandonar una línea de investigación porque sea dinero que estamos tirando al vacío. Luego la primera, no divulgar sin saber. La segunda, el estado del arte previo para saber hacia dónde voy. La tercera tendría que ver con el equipo, ¿no? Si estamos colaborando con un instituto tecnológico, con una universidad, con un propio equipo de investigadores, miremos bien si estamos regulando qué pasa con los resultados de esa investigación. Porque muchas veces vamos a volcar muchos esfuerzos y cuando luego la cosa se ha conseguido, entonces viene ¿y esto de quién es? ¿Y quién hace la solicitud? ¿Y quién va a tener los beneficios? Esto es como una relación, cuando al principio estamos todos muy enamorados y todo fluye con facilidad, pero luego vamos a conocernos, ¿no? Claro. Entonces es importante que eso esté desde el principio muy meditado, el tema de la titularidad. Muy bien escrito, ¿no? Sí. Además, cada detalle además. Y ponerlo en un papel, aquí somos en España un poco Reacios. contrarios. Es como que nos da vergüenza, y no se va a fiar de mí o le va a saber mal. Pero no, si las cosas están claras y hay una buena voluntad por las dos partes, ¿por qué no vamos a poner en un papel a lo que nos comprometemos cada uno? El cuarto tendría que ver con tener muy claro las cláusulas de salida de una investigación, de un proyecto. Sí, de esa gente que ha empezado, cómo va, porque al final todo tiene un inicio y un fin, ¿no? Correcto. El decir, oye, ¿qué pasa? ¿Te vas? ¿Si tienes una indemnización o no? Si a mí ya no me interesa este proyecto, ¿qué hago? Y el quinto tendría que ver con el tema estratégico. Hay que valorar
el peso de la protección en la estrategia, más aún si hablamos de una spin-off, si hablamos de una startup, es decir, si no estamos solamente ligados al entorno universitario de una investigación más básica y queremos que haya una investigación aplicada, tenemos que saber esto, meterlo dentro del tema estratégico, porque solamente de esa manera vamos a conseguir que nos acompañe y que no se convierta en un quebradero de cabeza, porque muchas veces ocurre que no se le presta atención y luego alguien pregunta, oye, ¿y que esto lo tendréis patentado, no? Y entonces entramos en shock porque decimos, esto no lo hemos hecho y nos lo están pidiendo, el mercado nos lo está pidiendo y nosotros no lo hemos hecho. Entonces, eso serían las 5 ideas. Estos tips son aplicables, son aplicables más a quien con su investigación quiere crear una empresa, ¿no? Sin duda. Sin duda por lo que hemos dicho, porque va a haber una colaboración, va a haber una estrategia de crecimiento en el mercado y va a haber una necesidad de buscar inversores, entonces tengo que tener todo esto en cuenta. Pero también es una vida muy paralela a la del investigador, ¿no? De esta creación de la empresa, ¿no? Y todos estos consejos que has dado. Al final también el investigador se tiene que proteger desde el primer día, ¿no? Correcto. Desde el primer día tú tienes que decir, oye, tengo interés en esto, valorarlo. Lo valoras, por lo menos tener la información y tomar las decisiones conscientes de los riesgos que estás asumiendo. O sea, como la vida de una empresa tienes que tomar decisiones que nunca estás seguro de que son las decisiones adecuadas, pero sí que tienes la obligación como responsable o como director general de tener la información. Entonces el investigador que también va a ser director de un proyecto empresarial que se transforma en una actividad susceptible o con voluntad de tener unos beneficios, pues tiene que involucrarse en estas cuestiones, no solamente en precio del producto o en si contrato a un ayudante o no, sino en qué papel va a jugar la propiedad industrial en mi negocio. Muchas tareas les damos a los investigadores, ¿no? Que suficiente tienen con investigar, ¿no? ¿Cómo se puede conjugar todo esto con... O sea, es verdad que hay cosas cuando creas una empresa, ¿no? Que tú desconoces, ¿no? Y que llegas y dices, hostia, esto hay que hacerlo. Pero ¿cómo puede conllevar eso con estar atento a todo esto de los intangibles, de la propiedad intelectual e industrial de lo que ha inventado, ¿no? No es fácil, ¿no? ¿Qué recomiendas tú para este tipo de personas? Hombre, que se asesoren de gente como tú, desde luego, porque... Estás sentando cátedra hoy, pero ¿qué consejos das? Yo creo que lo primero es tener una formación mínima. Si no somos capaces de entender lo que nos está contando cualquier proveedor, podría ser yo u otro consultor, o de leer algo y entenderlo, si no tenemos la información básica, no vamos a poder tomar decisiones. Entonces, lo primero es una formación esencial o básica en propiedad industrial. Y lo segundo sería acudir, o sea, que tu equipo no tiene por qué ser un equipo propio, que esté conformado por personas que aporten valor. Y aquí un acompañamiento de alguien especializado te va a ayudar y además vas a hacer un plan personalizado, qué fuentes vamos a mirar, con qué periodicidad, una serie de reuniones para que esto acompañe al proyecto. Es decir, el compañero de viaje lo que te tiene es que solventar allí donde tú no llegas. Pero tú como director de ese proyecto tienes que tener una información mínima para poder conversar, para poder tomar decisiones. ¿Tú crees que la tiene a día de hoy? No. Yo creo que es una asignatura pendiente en todas las formaciones. Yo soy de la opinión que propiedad industrial debería estar en todas las universidades y en todos los grados, porque todo el mundo interacciona. En una compañía que la de comunicación se anticipe afecta a lo mejor a la novedad. Los de ventas van a una feria y lo que quieren es vender, se han enterado de la novedad y se van con la novedad. El producto a venderlo cuanto antes. Entonces todos tienen que conocer para que todos estén alineados. Y los investigadores te diría que un poco más, porque además tienen la obligación de involucrarse en lo que es el análisis del estado del arte, en entender hasta qué punto las reivindicaciones de una patente son importantes y yo creo que falta formación, no por falta de voluntad de ellos, sino porque el sistema no lo ofrece. Eva, ¿tu consejo es formación? O dinos qué recursos, o sea, ¿dónde puede recurrir la persona que nos esté viendo, el investigador, que seguramente tenga idea, ¿no? de tema intangible y todo, tampoco, o sea, tienen también sus estudios y demás, pero ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede acudir? Pues yo creo que si no tiene todavía la formación / información, hay organismos públicos como la Oficina Española de Patentes y Marcas o la Oficina Europea de Patentes que tienen manuales básicos, incluso cursos gratuitos online un poquito más avanzados para poder coger ese conocimiento básico.
Y luego pues puede acudir tanto a profesionales para que les ayuden en el proyecto, como por ejemplo las universidades a través de las OTRIs, que son oficinas de transferencia de tecnología que tienen o esa red, ese ecosistema, o tienen la experiencia propia para poder asesorar, o buscar ese consejo asesor, alguien que vaya a aportar en la empresa, que tenga esos conocimientos. O sea que cuando tú conformas tu mini consejo de administración o un consejo asesor, o buscas un mentor, busca a alguien con un perfil que tenga esos conocimientos o esa experiencia. Has hablado de las OTRIs de la universidad y no quiero dejar pasar el momento. ¿Crees que están, por decirlo de algún modo, no a la altura, ¿no? Pero ¿crees que están dando ese servicio tan importante de la gestión de propiedad intelectual, propiedad? ¿Y cómo pueden evolucionar también en eso? Porque yo creo que al final, bueno, estamos ahora en UCAM, que sí que está trabajando mucho a través de su departamento de OTRIs y demás, pero lógicamente somos muchas universidades, ¿no? Y habrá de todos los casos. ¿O qué puede hacer la universidad y las OTRIs para trabajar este tema tan importante, para proteger a su investigador y lo que allí se está desarrollando? Porque al final es un orgullo para la propia universidad que allí se esté inventando algo que va a cambiar el mundo. Así es. Pues yo debo decir que las OTRIs hemos notado en los últimos 8 años un cambio cualitativo Brutal, sí. brutal. Siempre es muy difícil unir el mundo de la universidad y la empresa. Se trata de tender muchos puentes, pero la verdad es que todas las iniciativas no son lo exitosas que nos gustarían. El motivo no lo sé, esto daría. Lo importante en un principio es que haya iniciativas, ¿no? Y voluntad. Sí, pero es verdad que ahora sí que yo veo que está llegando mucho más pedido, investigaciones dirigidas desde la empresa que cuentan con los departamentos de la universidad, y los investigadores también se están dando cuenta que la investigación tiene que ser útil. O sea, a ti te puede gustar investigar sobre por qué las manzanas verdes se vuelven amarillas, pero si eso no tiene aplicación en el mercado, no interesa a nadie, pues a lo mejor debes de buscar algo donde sea un win-win, ¿no? Entonces, yo creo que ese cambio se está notando y que son precisamente las OTRIs las que están fomentando que los investigadores se involucren más y que quieran más, a nivel de orgullo, que mi investigación realmente acabe en el mercado, ¿no? Y no solamente que sea a nivel de investigación, un buen proceso de investigación con unos resultados que seguro servirán a futuro para otras investigaciones, pero buscas la aplicabilidad. Y luego los técnicos de la OTRI cada vez sí que están más formados en propiedad industrial, de manera que dan un mejor servicio a los propios investigadores. Vamos a recuperar esos 5 tips que has comentado hace un rato. Son imprescindibles para un inventor, un investigador, pero también serían los mismos y se aplicarían de la misma manera para el autor de un libro o de unos libros, o para el que diseña un producto. Pues para el autor de un libro, no. ¿Por qué? Porque el autor de un libro, de música, de pintura, todo lo que es artístico, se regula por el derecho de autor, la propiedad intelectual se llama aquí en castellano, ¿no? Los anglosajones hablan de intellectual property y unen propiedad industrial y nuestro derecho de autor, ¿no? Nosotros, no sé por qué, diferenciamos propiedad industrial y propiedad intelectual como derechos de autor. Y el derecho de autor nace por la mera creación, no hace falta que hagamos ningún registro ante ninguna oficina de administración. Sí. Entonces, yo ahora mismo he escrito un poema aquí contigo y yo lo único que tengo que hacer es tener una prueba de que hoy, el 5 de marzo, yo he hecho esto. Y desde esa fecha nace mi derecho de autor. Entonces, el tema de la divulgación que antes comentábamos, tan importante para las patentes, aquí no acontece. Aquí da lo mismo que yo lo divulgue y no haya hecho nada, porque incluso esa divulgación puede ser ya una prueba fehaciente de que yo soy la autora. Entonces aquí hay cuestiones diferentes. Y para el tema del diseño, sí, de un producto, sí, de un zapato, de la carrocería de un coche o algo así, sí que el tema de la divulgación también es muy importante. ¿Por qué? Pues porque uno de los requisitos es también la novedad, la originalidad. Pero en el ámbito de la Unión Europea tenemos lo que se llama un periodo de gracia. El periodo de gracia es como una situación donde amortigua la divulgación. Durante 12 meses desde esa divulgación puedes hacer la solicitud y tu previa divulgación, y si no va a afectar. Pero igualmente para los diseños hay que observar tanto la divulgación como qué tienen los terceros para no interferir con el derecho de un tercero. Hay mucha más cercanía entre diseños y patentes que entre derechos de autor y patentes. Qué interesante. Oye, vamos a hablar de la gestión de IP. Primero, ubícanos. ¿Qué es la gestión de IP?
Bueno, hay IPs, Intellectual Property, Sí. la propiedad industrial, y la gestión significa que yo tengo que tomar esto como una herramienta para que dé competitividad a la compañía. Igual que me planteo, oye, tengo este equipo de 3 personas, ¿qué tareas doy a cada uno? Dentro de un año, ¿dónde quiero vender? Igual que hago esos planteamientos, tengo que hacerlos con la propiedad industrial. Vamos a proteger nuestra marca, va a haber un restyling, este desarrollo creemos que de aquí a 5 meses está listo para proteger. Voy a vender o voy a abrir mercado haciendo uso de que todavía tengo ahí un derecho de prioridad, es decir, cómo puedo utilizar la propiedad industrial dentro de la estrategia de la compañía. Qué interesante, ¿no? Y qué cosas tan importantes son para una compañía innovadora, ¿no? Que tenga todo bien claro desde el principio, porque si no lo tienes claro desde el principio, en unos años te puedes arrepentir, ¿no? Así es, sí. Oye, cuéntanos algún ejemplo de gestión de IP en una startup que haya sido relevante, oye, que sea como muy simbólico, ¿no? Bueno, pues en este caso voy a compartir con vosotros un caso donde la no gestión de la IP penalizó enormemente ese proyecto. Era una startup del mundo de FoodTech, que no era de la UCAM, ¿vale? Pero la UCAM tiene una línea muy potente en Muy este potente, sentido. sí. Y bueno, pues en una de las rondas de financiación, uno de los fondos pregunta a ver vuestra cartera de IP, ¿no? Es decir, que habéis protegido de los desarrollos. Ya no era tan importante lo que no habían hecho, porque a veces estás en un momento de investigación donde no hay un resultado susceptible de protección todavía, sino lo más importante era que no se había molestado por... Puede ser que nuestra línea de investigación vaya dirigida a un resultado que va a chocar con un derecho de patente de un tercero. Este fondo de inversiones nos pidió a nosotros que hiciésemos ese estado del arte, que es un informe de Freedom to Operate, es decir, si yo saco el resultado, aunque no lo tuviese protegido. Hablamos de una due diligence. Exacto. De todo este tema, ¿no? Exacto. Y el resultado es que había una patente sobre un resultado que era primo hermano de lo que se estaba buscando. En consecuencia, el fondo dijo, yo no voy a invertir en algo con tantísimo riesgo de conflicto en el mercado. Que a lo mejor luego el titular de la patente no hubiese hecho nada, porque luego esto es un puede que. Sí, le llama la atención, pero oye, a lo mejor... Y ese es el motivo por el cual perdieron una inversión importante y claro, les hizo además repensar y redirigir, lo cual conllevó mucha inversión en redirigir la investigación, porque iban a alcanzar un resultado en el que no tenían no solamente la garantía de que lo iban a poder proteger, sino y si lo sacamos sin proteger, porque proteger es una opción para ganar competitividad. Y me tocan a la puerta y me dicen, oiga, deje usted de hacer esto porque esto está interfiriendo con mi derecho de patente. Entonces eso es un ejemplo muy claro de la importancia que puede tener el hacer y el no hacer, que casi es más importante. Casi es más importante, ¿no? Y ahí tienes también mucho claro. Oye, ¿está viva la startup? Está en fase un poco agónica. Hombre, ya con lo que has comentado... ¿Por qué? Pues porque el redirigir algo es difícil por el tema de los recursos, todo el timing, la startup por definición tiene que lograr unos objetivos rápidos, y esto te hace volver no a la casilla de salida, pero casi, y luego además genera un nivel de frustración y de desconfianza con todos los agentes con los que te relacionas, porque a ti te gusta estar en un equipo ganador. Entonces, cuando ves que se han cometido fallos que conllevan pues, pérdida de rentabilidad, de gente en el equipo, el propio proyecto, desolación, pues son elementos que no ayudan a salir adelante. Vamos a ponerle una sonrisa, también la parte positiva. Dinos si existe algún ejemplo de gestión de IP donde la empresa, gracias a eso, y seguro que gracias a eso, haya ganado competitividad, ¿no? Pues hay muchísimos ejemplos, muchísimos. Os voy a compartir también un ejemplo de una especie como de una spin-off de una empresa de la provincia de Alicante, de una empresa súper tradicional de hilaturas, que sacó una línea... ¿De hilaturas? Sí, de un hilo reciclado, ahora subidos al tren de la sostenibilidad. Y ahí el proyecto desde el principio fue ligado a una gestión de la propiedad industrial brutal. Tanto el tema de la marca, que es una marca ahora muy reconocida, protegiéndola por fases en todos los territorios de interés, el tema de la tecnología, era una tecnología ya conocida por ellos, entonces se hizo un protocolo de secreto industrial muy potente, unos acuerdos, porque aquí el tema es montar las fábricas de una manera concreta, entonces hizo un contrato para las fábricas que se iban a montar en territorios donde, pues como India, algunos países de Latinoamérica.
y creció fenomenal. Vino un fondo americano, en este caso sí que pidió todas estas cuestiones como las tenemos. El resultado es que se quedaron encantados, maravillados. Yo creo que no esperaban encontrar eso en una empresa de la montaña de Alicante con una historia tan tradicional. Claro. Y a día de hoy están presentes en todo el mundo y con contratos con grandes firmas de moda, pues como H&M, Inditex u otras, comercializando este producto. Yo tengo una duda, Eva. ¿Qué porcentaje juega ante un inversor esto? O sea, que el inversor a la hora de hacer una due diligence sobre una compañía de investigación, ¿no? Con sustancia, ¿no? ¿Qué porcentaje juega? Pues, para el inversor me refiero, sí. No en la importancia para el investigador, como hemos contado al inicio de la entrevista, sí. Sino qué porcentaje juega cuando un fondo hace la due diligence, porque habrá fondos más especializados en estas cosas que lo hagan mejor, ¿no? Y que estudien más todo el tema de patentes y demás, y habrá otros que no sé si harán la vista gorda, pero tan especialistas no son. Yo te diría, esto no es nada empírico, esto es de mi sensibilidad, ¿vale? Esto es mi sentir. Yo te diría que en términos generales, tú has dicho en unos sectores más que otros, unos fondos más que otros, pero te diría que no menos del 50%. ¿No menos del 50%? Sí. Wow. Claro, porque tú tienes que mirar la rentabilidad que te está planteando esa startup. Pero, sí, que es lo que viene a pensar en el fondo cuando analiza una compañía. Pero si resulta que ves un altísimo riesgo o no tienes posibilidad de tú tener la exclusividad, es decir, si yo voy a sacar este micrófono mañana, que es un micrófono con una novedad X, no lo tengo protegido y entonces cualquiera de vosotros que sois expertos lo lleva a su casa por ingeniería inversa, ve dónde está el quid de la cuestión y cuánto tiempo va a tardar en ponerlo en el mercado. ¿Una semana? Con el ritmo que hay ahora. 15 días, el tiempo que tarde en fabricarlo. ¿Y cuál va a ser su precio? Más barato que el nuestro, porque no tiene que imputar al precio final todo el proceso de innovación. Entonces estoy poniendo a coste cero a disposición de mis competidores mi innovación. Entonces un inversor no quiere invertir en un proyecto en el que solamente tengas la ventaja de ser el primero en llegar al mercado, porque además es que ahora con la... Sí, o de haberlo testeado o de que sea real o... Yo quiero tener la exclusiva, que si alguien lo coge y quiere sacar el mismo micrófono, poder tener una herramienta o que diga, oye, que esto es mío y además si sigues vendiendo te voy a pedir una indemnización. Vamos a hablar de patentes. Cuéntanos un poco, ¿podrías darnos algún ejemplo de patentes que hayan cambiado el mundo? Fixtoe con los Podocs, desde luego que sí, pero que es la fascitis plantar, desde luego que tiene una solución tremenda con esta compañía, pero a gran escala. Cuéntanos, ¿qué ejemplos tenemos de patentes que hayan cambiado el mundo? Hay muchísimos, cualquier cosa que nos venga a la cabeza, pero si pensamos, por ejemplo, el helicóptero, pues fue una patente, el submarino, también patente española, por cierto, que sepáis. Los españoles somos muy innovadores, muy creativos. La fregona es otro... No me cuadra eso, ¿eh? No me cuadra eso. Los españoles y patentes como cosas ordenadas y hacer cosas buenas. Sí. Tenemos, ya te digo, el submarino, el helicóptero, la fregona, conocido con la marca Chupa Chups, que es el caramelo con pelo, con palo. Es decir, hay cosas muy complejas técnicamente y otras cuestiones que son más sencillas, pero que no por ello dejan de aportar una mejora a la sociedad, ¿no? La fregona es algo tan absurdo y a la vez tan importante. Las personas que antes tenían que limpiar el suelo tenían que hacerlo de rodillas con el trapo y eso generaba un dolor, físicamente era muy duro. Pues alguien pensó, oye, ¿cómo podría yo hacer esto de pie, no? Erguido, pues cojo un palo, que lo engancho a la valleta, pues ese razonamiento luego se tiene que trasladar a una materialización concreta de esa idea y eso se protegió como patente. Y hay cosas muy curiosas, el líquido, ¿no? Del famoso Tipex, que yo creo que también cambió la vida a mucha gente, cuando antes se escribía con máquina de escribir y tenías que tirar el trabajo por una errata y volver a empezar esa hoja, ese documento, ¿no? O sea, que hay muchísimas cosas que están a nuestro alrededor, que las tenemos como asumidas, que son o en su día fueron patentes porque ya ha caducado su vida legal. Y por supuesto, un montón de medicación, de vacunas, los frenos ABS. Pero no hemos vivido hace nada, ¿no? En la pandemia, ¿no? Sí, los frenos ABS, que creo que también fue un punto de inflexión en el tema de la seguridad vial. O sea, hay muchísimos desarrollos que se han protegido como patente. Alimentos también, ¿no? O propias bebidas. Las bebidas, fíjate, ese es un ejemplo curioso. Eso es un tema candente. Yo creo que a la gente, sobre todo que está metida en el mundo agritech o foodtech, que le puede interesar también. Cuéntanos un poco, bebidas y comidas. Vale, pues las bebidas normalmente se van a proteger, la mayoría de ellas, por
secreto industrial y la marca. ¿Por qué? Porque es una formulación, una mezcla de ingredientes que tú por ingeniería inversa, como decía, puedes decir, pues esto tiene no sé cuánto de glucosa, no sé cuánto de tal, igual. Pero a veces es el proceso interno de las fases, las etapas, cómo las desarrollas, lo que te hace, ¿no? La famosa fórmula de la Coca-Cola. O que estamos en tierra, ¿no? Licor 43, ¿no? Y los 43 ingredientes secretos de licor 43. Exacto, y cómo los gestionan, ¿no? Cómo los mezclan. Sí que pueden haber productos de alimentación, el proceso de envasado, para mantenerlo más tiempo en buenas condiciones. Todo eso sí, porque las patentes pueden ser procesos o procedimientos, sustancias o un producto en sí mismo. Pero si hablamos, por ejemplo, de una variedad más resistente a una plaga, sí, esos son variedades vegetales, que es parecido a la patente pero específico para tema de alimentación. Entonces yo lo que hago es, a través de la investigación, algún tipo de mutación para que sea resistente a una plaga o que la sandía no tenga pepitas, entonces sea más atractivo. Las uvas. Sí, más atractivo comercialmente y todo eso se protege a través de variedades vegetales, que es como una patente específica para productos hortofrutícolas. Creo que tendríamos que hacer una entrevista solo para tratar este tema, sobre todo por el público que nos está viendo. Oye, coméntanos, tú te refieres a que las diferentes figuras de IP interaccionan entre ellas, incrementan el valor del producto y también el valor de la compañía. ¿A qué te refieres con eso? Pues que lo que podemos proteger son las patentes que protegen los desarrollos técnicos, los diseños, la apariencia externa del producto y la marca, que es la imagen o la identidad. Normalmente en la vida real encontramos, pues, piensa una lata de Coca-Cola, ¿no? Sí. O de cualquier otra bebida. Tenemos una fórmula de la bebida, tenemos un sistema de apertura de la lata, que la anilla ya no se queda desprendida, ya se queda cosida al bote, tenemos una ornamentación circular, sí. Y tenemos una marca. Entonces al final todos esos elementos conjugados suman más que de manera separada. Un móvil, ¿no? El móvil de Apple pues tiene cosas de patentes, tiene el diseño de lo que son, por ejemplo, las pantallas, tiene la marca, es decir, hay varios elementos que se suman en un producto final. Luego sumados interaccionan y hacen suman el valor más, no es una ecuación. Todos sumados suman más que el valor de cada uno de ellos individualmente sumado. ¿Por qué? Pues porque consiguen un producto único con unas características muy, muy singulares. Entonces, cuando hablamos de gestión de IP, tenemos que ver cómo modular y cómo hacer interaccionar todas esas herramientas. ¿Hay alguna jerarquización de todas esas herramientas? ¿Qué es lo más importante o qué es lo que sí hay eso primero que hay que proteger de todo? Pues fíjate, yo te diría que la marca, que es lo más sencillo, es lo más universal. No, hay una guerra contra el tema marcas, ¿no? Solo hay recursos y recursos y recursos cada vez que alguien intenta registrar una marca, ¿no? Claro, pero por eso, porque la marca es lo más universal, está presente en cualquier tipo de proyecto, sea tech, sea... Siempre hay que registrar una marca. Y además es el único derecho de propiedad industrial que se puede renovar indefinidamente. O sea, las patentes, como máximo a los 20 años, su vida legal acaba, cae en dominio público. Cualquiera puede hacer uso de ese conocimiento. Los diseños, como máximo en 25 años, caen en dominio público y cualquiera puede hacer esa zapatilla, ¿no? Pero las marcas, cada 10 años las podemos renovar indefinidamente. Pensar en marcas muy conocidas, Nestlé, Apple... Sí, cualquiera. Entonces, esa digamos que es la propiedad industrial de más peso en las compañías, pero por la capacidad que tiene de perdurar en el tiempo. Porque no tiene sentido que a mí me digan, Eva, dentro de 10 años ya no te puedes llamar Eva Toledo, tienes que cambiarte de nombre. Porque claro, si a mí me conoce así mi mercado, si me relaciono así con la administración pública, si me relaciono así con todos, con las marcas pasa lo mismo. Entonces las marcas, a pesar de que es lo más fácil de gestionar a nivel registral y a nivel de operación, es lo que está presente en todas las compañías. Y luego, tecnología y diseños. Las patentes tienen más valor, sí, por el conocimiento, pero interaccionan mucho con los diseños. ¿Por qué? Porque los diseños cada vez tienen más funcionalidad. Antes había una separación muy clara. Diseño era hacer algo bonito, patente era la tecnología. Y ahora cada vez más encontramos funcionalidad y diseño conjuntamente. Cuando un diseñador de producto está diseñando una jarra o está diseñando algo que... para, no sé, un zapato, y estás buscando estética, pero también comodidad, ergonomía,
funcionalidad, sostenibilidad. Entonces, cada vez más patente y diseño llegan incluso a fusionarse. ¿Existe en España el suficiente conocimiento? Ya hemos visto que no, pero bueno, quiero que lo corrobores. ¿Existe en España el suficiente conocimiento sobre la importancia de las patentes dentro de la estrategia empresarial? No, reiteramos que no, reiteramos que no. ¿Cuáles son las tendencias de la gestión de IP en el ámbito científico y técnico y también en el creativo? Pues yo te diría que las tendencias son, por un lado, que la tecnología sea un aliado en la gestión. Estamos viendo, por ejemplo, en la lucha contra las falsificaciones, los códigos QR, que las plataformas como Amazon aperturan también un tipo de etiquetas para ver la trazabilidad, el blockchain, o sea, se están desarrollando la tecnología muy al servicio de las patentes y los diseños por luchar contra las falsificaciones, sí. También el tracking branding, donde vienen comentarios negativos, donde puede haber una fake news. La inteligencia artificial, por supuesto, tiene que ser una herramienta más que ayude, no tiene que ser un enemigo, esa es otra. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial ayuda porque nos ahorra tiempo de lectura y de selección de documentos. De selección, ¿no? Dentro del propio documento, ¿no? Yo siempre lo digo que la inteligencia artificial es un ahorrador de tiempo. Tú tienes que saber qué preguntar, tienes que saber qué pedir. Pero pensar que el intelecto nuestro es el que tiene que poner valor y en orden las cuestiones en un proyecto, pero la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo. Y luego otra tendencia importante que se está viendo es que la propiedad industrial se convierta en indicadores de gestión, que en esos comités de dirección está presente el, oye, cuéntame cómo van nuestras patentes, cuéntame cómo van los recursos que presentamos, cuéntame el éxito en las oposiciones que formulamos, cuéntame cuánta inversión vamos a tener que hacer en esto. Se está convirtiendo, esa es otra tendencia, en un indicador de gestión. Bueno, para terminar un poco esta entrevista que ha sido bastante práctica, ¿no? Y lo has puesto bastante claro, ¿no? Esa protección que tenemos que hacer de nuestras creaciones, ¿no? Que a veces del propio orgullo no lo hacemos, ¿no? O del desconocimiento, como has indicado, ¿no? El rodearnos de expertos también que nos marquen el camino, de las propias universidades donde están los investigadores que marquen el camino. Pero cuéntanos, ¿cuál sería la frase o conclusión que un desarrollador, un inventor, un investigador debería quedarse después de escucharte, Eva? Pues yo creo que podría ser algo así como que la propiedad industrial es un amigo y que cuanto antes lo abracemos y lo conozcamos, antes nos daremos cuenta de las ventajas, ¿no? de las utilidades para el éxito de nuestro proyecto y por lo tanto cómo eso se va a trasladar a la sociedad. Yo creo que al final todos queremos que nuestro esfuerzo satisfaga a alguien, ¿no? Solucione un problema, hablábamos de los calcetines de Zoe, solucione un problema y que nuestro esfuerzo pues sea reconocido y tenga valor. Sí, ¿no? Y hay que pensar en ello también, sobre todo por el futuro, ¿no? Así es. Eva Toledo, cofundadora de Padima, muchas gracias, un placer escucharte. Gracias a vosotros y esta pequeña ventanita espero que haya sido útil para parte de vuestro público y cuando queráis vuelvo otra vez un rato. Genial, gracias Eva. A vosotros.